buenos días, con el gusto de saludarles nuevamente, les doy la bienvenida aquí en otro jueves de derechos en Aprender a Envejecer. Durante muchos años se pensó que el divorcio era una decisión exclusiva de las parejas jóvenes. Sin embargo, cada vez más personas en la adultez mayor enfrentan la necesidad de cerrar una etapa de su vida en común y comenzar un nuevo camino. Se trata de una decisión que suele estar acompañada de emociones, cambios familiares e importantes implicaciones legales. Cuando una pareja decide separarse después de décadas de convivencia, surgen preguntas sobre el patrimonio construido, la vivienda, los bienes adquiridos, el reconocimiento del trabajo realizado dentro del hogar y las condiciones económicas para afrontar el futuro. Por ello, estar bien informado sobre los derechos y obligaciones de cada persona es fundamental para tomar decisiones con mayor seguridad y tranquilidad. Hoy, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre los aspectos legales más relevantes del divorcio en la adultez mayor, qué es la pensión compensatoria, cómo funciona la división de bienes y en qué casos se reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, así también como qué implica el procedimiento de divorcio incausado. Además, conoceremos alternativas y asesorías, así como la representación legal y gratuita. Y para comenzar, vamos hoy a conversar con la abogada Mireya Sánchez Picasso. Ella es abogada experta en derecho familiar y es la invitada que nos acompaña el día de hoy. Estimada Mireya, un gusto que nos acompañes aquí en Aprender a Envejecer. Con mucho gusto, siempre acompañándote para tu audiencia. Híjole, pues qué tema, ¿verdad? Pensar en la adultez mayor, en decidir si quiero estar unido, unida en matrimonio, porque nos enseñaron que hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. No, esa ya es una idea que se ha rebasado. Desgraciadamente nuestros adultos mayores todavía están anclados a esa situación, pero la actualidad nos ha mostrado que lo que tiene que prevalecer es nuestra tranquilidad. Y si ese matrimonio ya es insostenible, podemos cerrar ese capítulo e iniciar un procedimiento de divorcio. Iniciar un procedimiento de divorcio. ¿Quién lo tiene que iniciar? Nos tenemos que poner de acuerdo, tengo que buscar una causal, si la otra parte no me quiere dar el divorcio, ¿qué sucede cuando yo ya no quiero estar unido, unida a una pareja? Pues mira, desgraciadamente todavía tenemos mucha desinformación y más en esta generación de adultos mayores. Se han quedado con la idea de que hay que verlo de una causal, que anteriormente el código nos establecía más de 20 causales y teníamos que acreditarlas. Actualmente tenemos el divorcio incausado, que como su nombre lo dice, podemos solicitarlo sin especificar una causa, simplemente porque es nuestro deseo ya no continuar en esa vida matrimonial. Eso es muy importante porque, como bien lo refieres, antes teníamos que buscar una causal para ver si la persona con la que yo estaba unida, incompatibilidad de caracteres, y ahí teníamos que andar buscando los abogados, las abogadas, la manera en cómo íbamos a encuadrar para que se diera esa disolución. Afortunadamente hoy no necesitamos de una causal. Con la simple decisión de uno de los cónyuges se da el divorcio. Eso es importante que me ayudes a resaltarlo. Con la simple decisión de uno. Así es, sí, no importa, como te digo, que ya hay veces que se creía imposible, pero sucedía, que en esos juicios de divorcio en donde había causales, la solicitabas, tratabas de probar esa causal y no se te daba el divorcio y continuaba el matrimonio. Entonces, actualmente no, actualmente cuando una de las partes, ya sea la señora o el señor, deciden ya no continuar, es el momento de iniciar como tal una solicitud ante un juzgado familiar. Eso es importante, ok, ya, las partes nos pusimos de acuerdo o no nos pusimos de acuerdo y uno de los integrantes del matrimonio desea terminarlo. ¿Qué tengo que hacer?
Pues mira, lo ideal, si hay un punto en donde podrían ponerse de acuerdo, pero si eso no sucede, como te digo, ya pasa a segundo plano. La idea primero es buscar un abogado, ya sea que nos puede ofrecer la Defensoría Pública o un abogado particular. En este caso, a nosotros nos acuden con nosotros y les damos una explicación sobre lo que hay que hacer. El primer paso, como te digo, es ya la decisión tomada y integramos nosotros una solicitud en donde tiene que ir acompañada forzosamente de un convenio. Este convenio que nos marca la ley, hay ciertos puntos que son muy, muy especiales y que tenemos que tratar de desahogarlos de la manera que nos marca la ley, porque al final viene siendo una guía de pasos para evitar problemas que se tendrían que desahogar en otras demandas pequeñas que se les llaman incidentes. Hay puntos como, por ejemplo, la mayoría en esta situación de adultos mayores, si hay hijos, la mayoría son hijos ya adultos que no requieren una pensión alimenticia. Pero también hay situaciones específicas en donde, ¿qué pasa si tenemos un hijo con alguna discapacidad? Entonces, ahí tendríamos que señalar cómo se va a cubrir una pensión alimenticia para ese adulto que de alguna manera tiene una discapacidad e inclusive una pensión para mí como cónyuge, porque comúnmente son señoras que nunca se desarrollaron de una manera profesional por dedicarse completamente al hogar. También tendríamos que ver entre los puntos más importantes qué va a pasar con el domicilio conyugal, me lo quedo yo, se lo queda él. La situación de los bienes, por qué régimen nos casamos, por sociedad conyugal o separación de bienes, que comúnmente vemos que ha sido sociedad conyugal y ahí tendríamos que entrar a otro tema bastante profundo para saber cómo van a ser las bases para liquidar esa sociedad. Sí, esa era una pregunta fundamental que te quería realizar. ¿Es lo mismo divorciarme cuando estoy casado o casada por separación de bienes o sociedad conyugal? Y esto lo resalto porque la mayoría de los matrimonios en la adultez mayor actual estuvieron casados por sociedad conyugal. Es más, creo que ni les preguntan, uy, ¿qué iba uno a pensar en ese entonces por separación de bienes? ¿Qué sucede ante estas dos formalidades que nos permite la legislación civil, sociedad conyugal o separación de bienes? ¿Es lo mismo divorciarnos así? No, no es lo mismo, son dos situaciones distintas, pero como lo dices, antes el registro civil daba formatos en donde ya estaba predicho que era sociedad conyugal la que iba a regir, porque también nuestros adultos mayores en ese entonces pensaban, lo que hagamos va a ser de los dos, y nunca llegas a la idea de decir, ¿cómo es que vamos a separar lo que ganamos, lo que construimos en décadas de matrimonio? Entonces, si es separación de bienes, que realmente es muy poco el porcentaje que lo hicieron de esa manera, es mucho más fácil porque lo que tú construiste dentro del matrimonio es tuyo y lo que yo llegué a hacer es mío. Pero también la ley ahí tiene sus laberintos y sus situaciones oscuras, porque puede ser que estuvimos por separación de bienes, pero yo no hice nada de mi vida por apoyarte a ti. Entonces ahí entra otra figura que se llama compensación. Y puedo solicitar yo una compensación porque tú creciste, tú hiciste, tú adquiriste y yo no hice nada. Entonces, a consideración del juez puede haber una compensación hasta el 50% de los bienes que tú hayas adquirido. Que esto es sumamente importante porque, como lo referimos, los matrimonios de antes, el hombre salía, el hombre era el proveedor, el que trabajaba, el que se desarrollaba profesional y económicamente, y la mujer al cuidado de los hijos, hijas y hogar. ¿Y ahí qué pasa? Así es, pues mira, la mayoría, como lo comentamos, está dentro del régimen de sociedad conyugal, y ahí lo que tenemos que hacer es, primero, ojalá, tenemos una audiencia dentro del procedimiento en donde desahogamos esos puntos y el juez nos dice, ¿estás de acuerdo en esto, esto y esto? Porque nosotros solicitamos y hacemos una propuesta del convenio, pero cuando le notifican a la otra parte,
también tiene un tiempo en donde te dice, tú también puedes hacer una propuesta. Entonces hay una propuesta y una contrapropuesta. Si son distintas, en esa audiencia tratan de empatar esos convenios. Y si no sucede, como te digo, pasa el tema de que se dejan a salvo los derechos para que tú los hagas valer en la vía, que es la vía incidental, que es otra demanda, como te digo, chiquita dentro del divorcio. Y lo que tenemos que hacer ahí es decir, hicimos todo esto juntos, una casa en la Ciudad de México, una en Cuernavaca, tenemos estos bienes, tenemos estas joyas, entonces yo te propongo que lo repartamos de esta manera. Entonces a eso me refiero con sentar esas bases para que se pueda hacer esa repartición. Porque al final del día un patrimonio familiar en cuanto a sociedad conyugal y en cuanto a los matrimonios de antes, como lo estamos refiriendo, uno se quedaba al cuidado de los hijos, hijas, mientras el otro construía. Pero al final de cuentas, el cuidado de hijos, hijas y del hogar, afortunadamente con resoluciones hoy del Poder Judicial, también es parte fundamental para que ese patrimonio se haya construido. Y como lo decíamos al inicio de la cápsula, un divorcio en la adultez mayor, pues sin lugar a dudas es miedo, dudas, incertidumbre y estar arraigados a muchas cosas que en la actualidad, bueno, pues vamos a estar ahí viviendo de cómo le hago, yo me voy a quedar al cuidado, quién va a vivir, pero para eso estamos aquí, en Aprender a Envejecer, para darle a la audiencia la información necesaria. Vamos a hacer un pequeño corte y después continuamos con esta interesante charla. Y antes de regresar a seguir platicando con la invitada, los y las invito a ver el siguiente material. Hay que aceptar el paso del tiempo con serenidad y poder transmitir lo bueno que hayamos podido hacer, lo negativo, ser previsor, prever más a las circunstancias, las eventuales circunstancias negativas a las que nos podemos enfrentar, cada quien en el ámbito de su ramo. En ese orden de ideas, pues tratar de que sirva a la memoria colectiva en el enfoque y lo que cada quien le haya tocado vivir, pero también respetando comunes denominadores por la expresión y voltear a ver a México. Este país requiere nuestras propias soluciones, nuestros propios recursos, es nuestra sociedad, entonces es una fuente de proyección de nuestra identidad, nuestra cultura, en fin, y de generación de recursos también. Pues seguimos platicando con Mireya Sánchez Picazo, abogada experta en derecho familiar. El tema que estamos tratando el día de hoy, divorcio en la adultez mayor. Estimada Mireya, yo sigo teniendo más dudas, pero afortunadamente la audiencia de Aprender a Envejecer es sumamente participativa y hoy nos quieren consultar algunas cosas respecto del tema. ¿Me acompañas a ver qué nos quieren preguntar? Con mucho gusto. Me llamo Patricia Cortés Rendón, tengo 64 años. ¿Cuánto tiempo tarda uno en divorciarse? ¿Cuánto tiempo tarda un proceso? Pues mira, aproximadamente tarda de 8 a 10 meses. Actualmente el tribunal está rebasado en esos temas porque hay muchísimas solicitudes, se ha aumentado mucho el porcentaje de procesos de divorcio. Entonces, hay puntos clave en donde sí hay un poco de rezago y se lleva más tiempo, pero también depende mucho que el esposo o la esposa con la que tú te quieras divorciar esté localizable. Entonces, teniendo la dirección en donde tú puedes emplazar a juicio, que es esta primera notificación para ellos, es crucial para no tardar más en concluir el procedimiento. Y qué bueno que refieres eso, porque aquí nos hemos cansado de decir que es importante regularizar nuestra situación civil, porque muchas veces yo me separé,
Ya 20 años no sé de él, ni me interesa, ni quiero saber. Pero sigo casada. Los derechos y las obligaciones se siguen generando. Entonces, lo reiteramos. Hay que regularizar nuestro estado civil y bueno, pues es uno de los puntos fundamentales para que nuestro divorcio no se alargue tanto. Tenemos otra segunda pregunta. Adelante. Hola, buenos días. Soy Ana Berta Lara, tengo 70 años y la pregunta que quiero realizar es, ¿qué errores se deben de evitar en el trámite de divorcio? ¿Qué errores podríamos tener? Pues mira, con la orientación de un profesional no tendría que haber errores, pero yo te voy a dar el más común y es uno muy, muy lazado a lo que me estás diciendo. Yo expido hay una sentencia y yo te digo, esta es tu sentencia de divorcio. Pero ¿qué pasa? Hay un segundo paso de manera administrativa ante el registro civil. Si no hacemos ese paso, el registro civil no está enterado que ese matrimonio se disolvió. Entonces, ¿qué pasa en los peores casos que me ha tocado en la experiencia profesional? Que muere uno de ellos y como el registro civil no está enterado del divorcio, pueden ellos apersonarse para alguna pensión por viudez, cuando realmente el vínculo ya había terminado. Entonces yo creo que el error más común es que no concluyamos también ese trámite administrativo ante el registro civil. ¿Y qué trámite administrativo es? Mira, ya con la sentencia, la misma sentencia ordena que se haga una anotación en esa acta de matrimonio en donde se dice que por fecha tal hay una sentencia ejecutoriada en donde se termina el vínculo matrimonial. Entonces, aunque tú vayas al registro civil y tú solicites un acta, ahí viene una anotación en donde dice, este matrimonio se terminó en tal fecha. Entonces, nos expiden copias certificadas de esta sentencia, se realiza un oficio y lo presentamos ante el registro civil, en donde hay que pagar unos derechos y se hace ahí esa anotación que te comento. Perfecto, entonces, ojo, no solo basta con la sentencia. Así es. Hay que realizar el trámite de inscribir en el registro civil que ese matrimonio ha concluido, porque si no, ya me tardé, ya pagué un abogado, ya me peleé, ya hice y deshice, pero sigo casada. Esto es muy importante y efectivamente es uno de los errores más comunes que suceden cuando uno está en un proceso de divorcio. Ahora bien, dijimos que nos dan temores, que tenemos que visualizar nuestro futuro ahora sin una pareja. ¿Y qué hay de la cuestión económica y patrimonial? ¿Puedo pedir yo una pensión alimenticia de la persona que me estoy divorciando? Sí, sí se puede solicitar y de hecho es un derecho que te da la misma ley porque es algo que no puedes renunciar, no puedes decir no la quiero. Si tú la necesitas, la misma ley te ampara para solicitarla. Desgraciadamente aquí en el tema respecto de nuestras personas adultas mayores, la mayoría dependen ya de una pensión que tienen por haber terminado su vida laboral. Entonces esa pensión se solicita, el juez determina un tanto por ciento y se gira un oficio a ese, ya sea IMSS, al Centro de Seguridad Social, en donde ahí se graba de alguna manera esa pensión y de ahí se hace un descuento y se le deposita mes a mes a la persona que está solicitando esa pensión. Ahora bien, si soy hombre, ¿también puedo pedir una pensión? Sí, sí se puede pedir. Realmente no importa si eres hombre o mujer, si tú estás vulnerado en tus derechos y de alguna manera no hay un equilibrio entre la vida que tiene ya mi excónyuge o yo, sí la puedo solicitar, porque al final se tienen que cubrir esas necesidades básicas. Correcto. Ahora bien, los bienes que construimos en común, ¿cómo me los reparto? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Yo lo hice, fue el terreno de mi mamá, fue una herencia. ¿Qué pasa en estos casos? Pues mira, comúnmente pensamos en que nos vamos a poner de acuerdo, pero eso en la práctica no sucede.
Hay mucho conflicto entre lo que es tuyo, lo que es mío, lo que era juntos, y como bien lo hemos platicado, era impensable terminar ya tu vida adulta mayor con un divorcio. Entonces, lo que hay que hacer es, como te digo, hacer esta planificación de todo lo que tenemos, inclusive muebles, enseres, muchas cosas, para que si es una sociedad conyugal, decir, lo equitativo es que tú te quedes con estos bienes y los demás pues ya me los quedaré yo. Al final, si no hay un acuerdo, está la potestad del juez en donde él dice, bueno, lo equitativo es así y así. Referiste de que también se podía solicitar una compensación. ¿Qué es esto? La compensación es una figura que entra cuando nos casamos por un régimen de separación de bienes, en donde desde un principio dijimos lo que tú construyas es tuyo y lo que yo construya es mío, pero no hubo ese crecimiento proporcional de ambos cónyuges. Entonces tal vez yo te ayudé para que tú crecieras, yo te administré y actualmente todos los bienes o lo que tengamos están a nombre tuyo. Entonces la ley observa esa situación y dice, bueno, aunque estén por separación de bienes, ella te ayudó, ella o él te ayudó para que tú hicieras determinada riqueza y por lo tanto vamos a considerar esa compensación, vamos a tratar de equilibrar la situación en un porcentaje que puede ir desde un 10% hasta un 50%, pero realmente eso va a ser a criterio del juez y cómo observe tanto las pruebas y todas las documentales que de alguna manera exhibamos para acreditar que aunque estemos por separación de bienes, yo también contribuí para que tú hicieras la vida que actualmente tienes. Perfecto. El domicilio conyugal, ¿quién se lo queda? Tú eres el que te sales. No, pero era mi casa. No, pero yo la construí. No, pero yo... Ay, ¿qué pasa? Pues lo ideal es que nos pongamos de acuerdo, como te digo. O sea, nuestra premisa básica es tratar de llegar siempre a situaciones pacíficas que acorten sobre todo un juicio que nos puede llevar años. Porque como te lo comenté, una situación es el divorcio, que es en este periodo que yo te platiqué, pero esos incidentes de los que te hablo respecto de pensión alimenticia, respecto de la situación de bienes, pueden tardar años. Entonces lo ideal siempre es platicarlo, pero si no, el juez toma ciertas medidas para la protección de tanto ambos cónyuges que de alguna manera no vayan a quedar en un estado de indefensión. Pues sí, porque estamos hablando del divorcio plateado. Personas adultas mayores que a lo mejor ya en esta etapa de la vida, como bien lo refieres, tienen una pensión, no pueden salir inmediatamente a buscar un trabajo, a lo mejor ya cuentan con alguna discapacidad, con problemas de movilidad, con problemas de deterioro cognitivo. Entonces, estamos tratando un tema sumamente importante para las personas mayores, pero también reiterar que si tú ya no quieres estar en una relación o si en una relación existe violencia, tampoco tenemos que estar tolerando estas situaciones porque tenemos una alternativa legal como es el divorcio. Sí, así es. Sobre todo bien puntualizas el tema de violencia porque aunque ya son adultos, esa es una constante que vemos en la práctica, que tienen miedo, hay un peso social muy fuerte, pero también ya es insostenible una situación en donde te violenten de una u otra forma. Ya casi para cerrar, los hijos, hijas que tuvimos, ¿tienen derecho a meterse, opinar? No, mamá, ¿cómo te vas a divorciar de mi papá? No, papá, ¿cómo crees? Ya estás muy grande, ya mejor espérense. ¿Los hijos, las hijas que tuvimos, tienen derecho de participar en esta decisión? Pues yo creo que de manera normal pueden emitir una opinión, pero la decisión total es de estos cónyuges que ya no quieren continuar. Al final son razones, la razón que sea, la misma ley te dice, la razón que tú quieras será tomada en cuenta para terminar esa vida, porque al final pues no podríamos estar en un punto, sobre todo en esta vida ya adulta mayor, en donde lo que queremos es estar tranquilos y que haya situaciones que simplemente te hagan
infeliz en este momento. ¿Sí? Estar tranquilos, vivir, como lo hemos dicho, en plenitud la adultez mayor, y si ya no queremos estar en matrimonio, recuerden, ya no es hasta que la muerte nos separe. Afortunadamente nuestra legislación nos permite divorciarnos y de la mejor manera. Te agradezco enormemente, mi querida Mireya, que nos hayas acompañado el día de hoy para platicar este tema tan importante para la audiencia. Y ahora los y las invito a que escuchemos a mi compañera Gabriela Anduiza, que nos dirá qué hay hoy en las redes sociales, y nos vemos la próxima. Muy buenos días, les deseamos un maravilloso jueves, ideal para empezar a planear el fin de semana. Cuéntenos en los mensajes qué tiene pensado para iniciar este mes de agosto. Visítenos en nuestro blog, en donde encontrarán información complementaria a los temas que abordamos a lo largo de la semana. Guárdelo en sus páginas favoritas, www.aprenderenvejecer.tv. También les recordamos que dejamos de usar Instagram para mudarnos de lleno a Facebook. Búsquenos como Aprender a Envejecer y déjenos un mensaje en alguna de las publicaciones diarias. Y si quieren escribirnos un mensaje pero no saben cómo hacerlo desde su teléfono, les recomendamos el curso Sin Miedo a la Tecnología, impartido por nuestro querido colaborador y amigo Alan Calvo, experto en tecnología. Todavía hay cupo en este espacio, que está dirigido a personas adultas mayores que desean desarrollar habilidades para usar su teléfono inteligente con mayor seguridad y confianza en la vida cotidiana. Se realizará durante 4 sesiones todos los viernes de 12 a 14 horas a partir del 21 de agosto en Avenida Juárez, número 20, Colonia Centro, en la alcaldía Miguel Hidalgo, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Para más información se pueden comunicar al teléfono 55 23 42 26 33. Pero ahora vamos a bailar, ya empieza la música y estamos listos para dejar nuestros mejores pasos en la pista. Nos vemos el domingo a las 11 por el 11.